Les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 39 de Matemática 1. ¿Ok? Recuerda que estamos en el eje de geometría, ya en la unidad transformaciones isométricas y el tema en realidad no debería decir transformaciones isométricas, sino que simetría, ¿ya? Que es la tercera transformación isométrica que vamos a ver hoy, ¿ya? Ya hemos visto traslación, hemos visto rotación y hoy día terminamos con simetrías, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver que hay dos tipos de simetría, bueno, y vamos a ver los conceptos. Y la próxima clase vamos a, yo creo que la próxima y la subsiguiente vamos a trabajar, eh, sí, yo creo que dos clases más con ejercicios de todas las transformaciones isométricas que hemos estudiado, ¿ya? Para ya decirle adiós a geometría y decirle hola a probabilidades y estadística, que es lo último que nos queda por trabajar, ¿ya? Así que muy atento. Recuerda que hoy día los ejercicios los haces tú. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir dejando el tiempo necesario para ir trabajando, ¿ya? Así que, bien, bien, bien. Por lo tanto, comencemos. Esperemos que se conecte la Constanza. Hola, Constanza, ¿te conectaste? Hola, señorita. Eh, Constanza, te comento, no sé, ya, si me estás escuchando. Hola, vamos a trabajar en ejercicios, ¿ya? De transformaciones isométricas, en específico simetrías, ¿ya? Son poquitos ejercicios, ¿de acuerdo? Pero los tienen que hacer ustedes, sea como sea, traten de hacerlo. Por último, me dan o sea, si lo hacen mejor, igual los voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero hoy día sí los tienen que hacer, ¿sí? Y si no, por último me dicen no lo sé hacer, pero algo me tienen que decir. Ya, comenzamos. Comenzamos. El concepto de simetría primero. Primero vamos a ver, bueno, dice C porque es la tercera transformación que estamos estudiando, ya lo dije en un principio. Entonces, simetrías central, ¿de acuerdo? ¿Qué es una qué es una simetría central? Se le puede aplicar, recuerda, lo mismo que la rotación y la traslación, a un punto o a una figura, ¿ya? Es reflejada, ¿ok? Con respecto a otro punto, llamado centro de simetría, ¿ya? Entonces, simetría central lo vamos a relacionar a una transformación con respecto o a una figura simétrica, ¿de acuerdo? Pero con respecto a un punto, ¿ya? Este punto puede ser el origen o puede ser un punto en cualquier parte de del eje coordenado, ¿cierto? En una simetría central se cumple, ¿ya? Eh, Quiero volver a recordar otra cosa. Centro de simetría es un elemento de este tipo de transformación, ¿ya? Recuerda que en traslación el elemento que nosotros íbamos a trabajar era el vector traslación, ¿cierto? En rotación teníamos dos elementos, el ángulo de rotación, ¿cierto? Y qué otra cosa más, el centro de rotación, que también era un punto, ¿sí? Un punto que podría estar en el origen, o sea, en la intersección de los ejes X e Y además, o además, o solamente, no el además, o en cualquier punto del plano cartesiano, ¿sí? Y aquí, entonces, vamos a estar pendientes o considerando el elemento centro de simetría. En una simetría central siempre se va a cumplir lo siguiente. Los trazos de la figura original son paralelos a los trazos homólogos, ¿ya? De la figura transformada, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en ejercicios, ya sea hoy día o en las dos próximas clases que nos quedan de transformaciones isométricas, ¿ya? Los puntos homólogos están a la misma distancia del centro de simetría, ¿sí? Entonces, si el punto original está, no sé, a 2 unidades del centro de simetría, quiere decir que el punto reflejado o el punto transformado, ¿sí? Resultante, lo que sea, ya va a estar a la misma distancia del centro de simetría, ¿sí?
Una simetría respecto de un punto O equivale a una rotación de 180 grados de centro O. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa más? Todo punto del plano cartesiano, ¿ya? Todo punto del plano cartesiano con coordenadas X e Y tienen su simétrico con respecto al origen en el punto menos X, menos Y. ¿Cómo es esto? Significa que si yo tengo el plano cartesiano, ¿te acuerdas que en el plano se creaban o se generaban cuatro cuadrantes? Entonces, si el punto está aquí, en el primer cuadrante, porque ambas coordenadas son positivas, ¿cuál va a ser su punto homólogo? En el tercer cuadrante, ¿sí? Recuerda, primer cuadrante, segundo cuadrante, se enumeraban en forma antihorario, ¿cierto? O sea, de derecha a izquierda o en contra de las manecillas de un reloj. ¿Te acuerdas? Entonces, este punto reflejado u homólogo va a estar aquí. ¿Te fijas? Y con un punto, todo punto del plano cartesiano tiene su simétrico con respecto al origen, o sea, el punto de simetría aquí, o el centro de simetría, sería el origen, ¿cierto? Ahí. Y la distancia, ¿cierto? De el origen al punto original es la misma que la distancia del centro, ¿cierto? Del origen al punto homólogo. No sé, imagínate que son dos unidades, entonces también aquí son dos unidades. ¿De acuerdo? Eso. Si tienen dudas, me preguntan, ¿ya? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Estamos todavía en el concepto de simetría central, ¿ya? Uno, figuras con centro de simetría. Se dice que una figura tiene centro de simetría si existe un punto por el cual si se rota la figura en 180 grados, la figura resultante coincide con la figura original. Por ejemplo, el círculo, el cuadrado, el hexágono regular, etc. Insisto, esto va a cobrar sentido cuando vayamos haciendo ejercicios. ¿De acuerdo? Les voy a ir recordando la materia a medida que hagamos el ejercicios hoy día, la próxima clase, la subsiguiente. ¿Ya? Más conceptos. Ahora, simetría axial. ¿Ya? En una simetría axial, la anterior era central con respecto a un centro, ¿cierto? A un punto, ¿sí? En una simetría axial, un punto o figura es reflejada, pero ahora, ojo, con respecto a una recta, llamada eje de simetría. ¿Se entiende? Antes era un centro de simetría, un punto. Ahora es una recta, llamada eje de simetría, formándose un efecto espejo, ¿ya? Como por ejemplo, este lápiz es el eje de simetría y mi mano, ponte tú, es la figura original. Y la otra mano, imaginemos que no puedo hacer volar el lápiz, así. Ese, ¿te fijas? Se hace una imagen de espejo, ¿de acuerdo? Entonces, en una simetría axial se va a cumplir lo siguiente. Los puntos homólogos quedarán a la misma distancia del eje de simetría, lo mismo que en la simetría central, ¿ya? El segmento que une, aquí debería decir que une los puntos homólogos es perpendicular al eje de simetría, ¿ok? Todo punto del plano cartesiano con coordenadas x, y tiene un simétrico a', ¿te acuerdas que le podíamos poner prima al punto resultante? X, menos y, con respecto al eje de las x, de las abscisas, ¿de acuerdo? Y un simétrico a doble prima menos x, y, pero ahora con respecto a las ordenadas, que significa el eje y, ¿ya? Insisto, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Figuras con eje de simetría. Podemos entender el eje de simetría en base a la siguiente idea. Si doblamos una figura respecto a una línea, ¿ya?
y las dos mitades coinciden, en este caso esa línea corresponde al eje de simetría. Por ejemplo, en el caso de un cuadrado, ¿ya? Imaginemos que tenemos un cuadrado. Estoy buscando si tengo un cuadrado acá. No, no tengo ni un papelito de cuadrado. Ya. Si tengo un cuadrado, imagínate esto. Tengo dos triángulos. Imaginemos que estos dos triángulos forman un cuadrado, ¿cierto? Ahí. Y si lo doblo, así por la mitad, las dos figuras resultantes coinciden, ¿cierto? O sea, ¿qué hicimos? Lo doblamos así. Tiene un eje de simetría, el cuadrado. Y por ende, así también. Tiene dos ejes de simetría. Por ejemplo, si nosotros lo doblamos así, o sea, tenemos el cuadrado y lo doblamos así. Yo no estaba preparada, esto estaba justo aquí. Lo doblamos así. ¿Perfecto? No se ve cuál. Ay, no tengo ni un cuadrado aquí, está como... Ahí. Si lo doblamos así, va a quedar un rectángulo, ¿cierto? Entonces ahí tiene otro eje de simetría. Si lo doblamos por la otra mitad, se van a formar dos rectángulos, o sea, si los doblamos van a coincidir las figuras, tiene otro eje de simetría. Por lo tanto, ¿cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, eso serían las figuras con eje de simetrías. El rectángulo tiene sus propios ejes de simetría, el triángulo también, el hexágono, así sucesivamente. ¿Sí? Que al trazar una línea tiene que ser en la misma figura en un lado con otro, ¿cierto? Porque se forma una imagen de espejo. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Ah, ya, eso es la materia. Sigamos con ejercicios. Y esto quiero que lo hagan ustedes, que lo piensen. Yo les voy a dar el tiempo suficiente. Traje poquitos, pero para que lo puedan hacer, ¿les parece? Entonces dice, número 1, si el punto 4, -7 es simétrico al punto 4,1 respecto a la recta L, esta recta es paralela al eje X. Entonces, ¿cuál es el punto simétrico de -2, -5 al aplicarle una simetría respecto al eje L? Ya. Yo les recomiendo que grafiquen los puntos, ¿ya? Y encuentren por dónde pasa la recta L, que es paralela al eje X, ¿ya? Les voy a dar un tiempo, por favor, trabajemos, ¿ya? Voy a pausar la grabación. Ya, sí, es la A, Vicente, muy bien. Ya, pero igual lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, yo les decía que un consejo era graficar, llevar la información a un dibujo, a una figura, si es necesario, en este caso un plano cartesiano. Recuerda que tenemos el eje de las perdón, de las abscisas o X y el eje de las ordenadas Y, ¿sí? Entonces, 4, -7. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? -7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginemos que, o asignémosle el punto A. Por lo tanto, si yo trazo, prolongo las proyecciones aquí, hago las proyecciones del punto, aquí tenemos el punto A, ¿cierto? De coordenadas 4, -7, ¿sí? Después voy a ubicar el punto 4,1, o sea, aquí 4,1 estaría, vamos a decir que este es A' porque está reflejado. Entonces vamos a poner A', 4, no, 4,1, ¿sí? Respecto a la recta L, que es paralela al eje Y, al eje X, ¿cierto? O sea, va a intersectar en un punto al eje Y, ¿cierto? Porque es paralela al eje X, ¿de acuerdo? Entonces, por lo que estábamos estudiando recién, ¿ya? Estábamos estudiando recién que el punto original y el punto con respecto
a la recta o al eje de simetría, que en este caso es la recta L, está a la misma distancia que el punto homólogo o el punto resultante después de una transformación, ¿ya? Está a la misma distancia, ¿de acuerdo? Entonces, está a la mitad de esta distancia, ¿de acuerdo? Y estamos trabajando con respecto al eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te fijas, podemos sacar aquí, decir que L, vamos a ver a cuántas unidades está. Vamos a decir, tomar la coordenada del punto resultante o el punto homólogo, la coordenada y le vamos a restar la coordenada y del punto original, que es -7. Se nos hace un doble signo y lo vamos a dividir por 2. Ahí estamos aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos. No, perdón, no la distancia, sino que el punto medio, ¿de acuerdo? Entre el punto A y A', ¿sí? Entonces nos queda 1 más 7 medios y eso es 8 medios, o sea, 4. Por lo tanto, el punto A' y el punto A están a 4 distancias respectivamente de la recta L, ¿de acuerdo? Está a 4, ay, déjenme que voy a borrar esto, a 4 unidades. Entonces, mira bien. Si yo quiero subir 4 unidades, ¿ya? Porque la recta está pasando entre A' y A, ¿cierto? Entonces voy a subir 1, 2, 3, 4. 4 unidades hacia arriba, o sea, llegó al -3. Y si yo bajo 4 unidades, ¿ya? Bajo el punto A', 4 unidades, digo 1, 2, 3, 4, coincide. Por lo tanto, la recta L está pasando, que es paralela al eje X, está pasando o está intersectando al eje Y en el -3, ¿de acuerdo? Esa es la recta L. Ya, esa es la contextualización del problema, porque ahora nos vamos a enfocar en la pregunta, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál es el punto simétrico de -2, -5? Ya, ubiquemos el -2, -5. -1, -2. Y -5, aquí tenemos el -3, -4, -5. Aquí está el -5. Por lo tanto, el punto en cuestión está acá. Y vamos a decir que es B, ¿sí? El punto B de coordenadas -2, -5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto simétrico de -2, -5 al aplicarle una simetría respecto al eje L o al eje de simetría L? Entonces, ¿a cuánta distancia está el punto B con respecto a L? Entonces me voy a fijar en las unidades del eje Y. Mira bien, digo 1, 2, está a 2 unidades de distancia el punto B con respecto a L. Por lo tanto, subiremos 2 unidades para encontrar el punto simétrico. Mira bien, 1, 2. ¿Y dónde está ahí? En el -1. Por lo tanto, el punto simétrico a -2, -5 será B', ¿cierto? Sería -2, -5, o sea, alternativa A. No sé cómo lo hiciste, Vicente, pero me dio una vuelta bien larga para ir entendiendo todo lo que está pasando, ¿ya? Entonces, el punto simétrico con respecto a L, ¿sí? Se va a mover o la distancia en forma vertical, ¿cierto? Porque el eje de simetría es paralelo al eje X. Cuando es paralelo al eje Y, cuando es, cuando es paralelo al eje Y, ya el punto se va a mover en forma horizontal, entonces van a variar las coordenadas X. Aquí variaron las coordenadas Y, ¿ya? Para que vayan encontrando la relación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, aquí está el dibujo. En la figura adjunta, la recta L es paralela al eje X, o sea, parecida a la situación anterior. Entonces, el punto simétrico
de menos 1,5 con respecto a L es, sugerencia, grafiquen el punto y después ven a cuánta distancia está para poder sacar su simétrico. ¿Ya? Ya Constanza Vicente, voy a pausar para que puedan trabajar tranquilamente. Ya. Ambos coinciden en la alternativa A, ¿ok? En la alternativa A. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? A ver, yo les decía que les recomendaba dibujar, o perdón, graficar el punto, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que ahí extender. Menos uno, imaginemos que está ahí el menos uno, aquí está el uno, el 3, el 4, el 5, ¿ya? O sea, el punto, vamos a poner punto A. El punto está por aquí, ¿cierto? El punto está por ahí, ¿sí? Ese es el punto A de coordenadas menos 1,5, ¿cierto? Y esto es tan simple, mira, como decir a cuántas unidades está el punto A, ¿cierto? Del eje L. Entonces uno empieza 1, 2, 3 unidades, ¿ya? Y como el eje es paralelo a X, el punto solamente va a variar la coordenada Y. La coordenada X para el punto simétrico se va a mantener constante, ¿de acuerdo? Se va a mantener constante. Entonces, está a 3 unidades. Contemos. 1, 2, 3 unidades. O sea, está en el menos 1, menos 1. Ahí está A'. ¿Ya? ¿Se entiende? Está a 3 unidades, o sea, las coordenadas de A' serían menos 1, menos 1. ¿Dónde está la alternativa? No es la A, ¿ya? No es la A, ¿ok? La A, ¿sabes qué? Sería si el eje de simetría fuese el eje X. Ahí sí está 5 unidades cada uno de los puntos con respecto a X, pero el eje de simetría está 2 unidades más arriba, por lo tanto a 3 unidades de distancia, o sea, ninguno de los puntos anteriores. Ya, sin decaer, sin decaer. Nada, vamos a intentarlo de nuevo con otro ejercicio. Por eso no traje tantos ejercicios, porque yo sabía que nos íbamos, pero la idea es ir Em, la idea es ir saliendo, es ir haciendo de a poquito, ¿sí? Dice, número 3. En la figura adjunta, el punto R se le realiza una simetría axial, o sea, es con respecto a una recta. Respecto a la recta, y lo dice, x es igual a 11. Si x es igual a 11, significa que esta recta es paralela al eje Y ahora. Entonces, la que va a variar son las coordenadas x del punto simétrico, ¿cierto? Entonces, yo les recomiendo que grafiquen esta recta paralela al eje Y que está cortando al x en el menos 11, obteniéndose el punto R'. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de R'? Entonces, vamos a pausar para que puedan trabajar. Vicente está entre la D y la E. No, entre la E. Primero dijo la D, después la E. Constanza está ahí, no importa, lo voy a explicar. Entonces, como yo les decía en el ejercicio, que ahora el eje de simetría ya no es paralelo al eje X como lo habíamos hecho anteriormente, ahora es paralelo al eje Y, ¿cierto? Entonces, si este es el menos 6, este será el menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. ¿Cierto? Ahí, menos 11. Por lo tanto, el eje estaría ahí pasando, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso? Si proyectamos o sea, alargamos, extendemos este eje X que estamos trabajando en los negativos, ¿ya? El punto R, ¿te fijas?
necesito encontrar su simétrico, R'. Y ya sabemos que la distancia entre R y el eje de simetría es la misma que el eje de simetría y el punto R', ¿cierto? Eso ya está clarísimo. Y ahora falta contar. Mira, identifiquemos las coordenadas. Serían -6, -2. Ahora, el -2, la coordenada y se va a mantener constante. Va a ser el mismo valor para R'. Entonces, sí o sí tendrá el -2 en sus coordenadas, en I, ¿se entiende? Entonces no podemos descartar ninguna porque todas tienen -2 y ninguno de los puntos ya no podemos descartar. Entonces, va a variar va a variar X. Entonces, fíjate bien, ¿cuánta distancia está? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Está ese punto R, ¿cierto? Entonces ahora contemos para el otro lado y vamos a conocer la coordenada X del punto R', porque ya sabemos la coordenada de R', la I, que es -2. Entonces mira bien, está son 5 unidades, caemos en el -12, 2 en el -13, 3 en el -14, 4 en el -15, ¿cierto? 13, 14, 15. 5 en el menos, ahí lo vamos a poner, en el -16. Por lo tanto, el punto R', ahí va a estar, R', tiene coordenada, porque mira, si yo proyecto ahí -2 y -16, o sea, sería -16 -2. Esas serían las coordenadas de R', o sea, el punto homólogo, ¿ya? Por lo tanto, ninguna de las que apostaste, Vicente. A, -16, -2. Constanza, ¿te queda claro? Vicente, ¿te queda claro? ¿Hay dudas? ¿Sí? Ya. Vicente, ¿te queda claro? Espero que sí. Espero que sí. Ya. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Ahora, este ejercicio, fíjate que bueno, leámoslo primero. Dice, si al punto J -2,1 se le aplica una simetría con respecto a la recta L, ¿ya? ¿Cuál es la distancia entre el punto J y su punto simétrico? Pero mira bien, ahora la recta L, el eje de simetría, es oblicuo. Ya no es paralelo al eje Y, ya no es paralelo al eje X. Entonces nos pide la distancia entre el punto original y su punto simétrico. De verdad, chiquillos, dense la oportunidad, piénsenlo, ¿ya? Piénsenlo, mastíquenlo, no hay apuro, de verdad, y pausamos para que puedan trabajar, ¿de acuerdo? Pausamos para que puedan trabajar. Ya. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Dice, si al punto -2,1, este punto, se le aplica una simetría con respecto a la recta L, pero como ya les decía, es oblicua. Ya no podemos eso hacer del conteo que hacíamos cuando era paralela al eje Y o paralela al eje X, ¿cierto? La ecuación o la función en realidad es Y es igual a X menos 2. ¿Cuál es la distancia entre el punto J y su simétrico? O sea, significa que la distancia que hay aquí, ¿cierto? Va a ser la misma a la distancia, ¿cierto? A su simétrico, a su punto simétrico. Y nos están preguntando, ¿cuánto vale eso? ¿Sí? Eso es. Ya. Pero aquí nos tenemos que dar una vuelta importante. Si tienen otra forma más simple, mejor. Pero yo hice lo siguiente. Voy a proyectar este punto aquí y voy a crear yo solita un punto, pongámosle un punto A, ¿ya? Y
y voy a observar, ¿de acuerdo? Que este triángulo es isósceles rectángulo, ¿ya? Porque está sus catetos, ¿te fijas? El rectángulo está aquí, en la intersección de los ejes, ¿cierto? Y esto mide 2, este cateto mide 2 y este cateto mide 2, o sea, es isósceles, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué, qué rol juega que veamos que ese triángulo es cateto? O sea, que es un triángulo, es un triángulo isósceles rectángulo, es un triángulo rectángulo isósceles, que aquí se forman 45 grados. Entonces, esta recta, que es el eje de simetría, tiene una inclinación de 45 grados. Y eso significa, voy a borrar ahora, que al estar en 45 grados, yo puedo formar un cuadrado. Mira bien, voy a proyectar o alargar este eje de simetría y voy a decir, voy a formar, uniendo, ahí voy a formar un cuadrado. ¿De acuerdo? Voy a formar un cuadrado. Y en este vértice se va a encontrar el J'. Y el otro vértice opuesto está J original, el punto original. Y la diagonal de ese cuadrado, ¿ya? Ahí, ¡ay! ¡Qué chueco! Pero no lo voy a borrar, está muy indigno. La diagonal de ese cuadrado va a equivaler a la distancia, uy, qué peor, pero bueno, equivale a la distancia entre J y J', ¿se entiende? Entonces no necesito saber las coordenadas de J', porque ni siquiera me las están preguntando, ¿sí? Entonces, fíjate bien, ¿cómo calculo la diagonal de un cuadrado? Mira para dónde nos fuimos. Mira para dónde nos fuimos. ¿Cómo calculo la diagonal de un cuadrado? Es lado, que le vamos a decir a, por raíz de 2. ¿Se entiende? Entonces, tengo un cuadrado, ya convenimos eso, tengo un cuadrado, ¿ok? Tengo un cuadrado y necesito saber cuánto mide su lado, ¿sí? ¿Cuánto mide su lado? Ya sabemos, aquí vamos a destacar, este lado necesito, sabiendo uno, lo sé todos, ¿cierto? Mira, de -2 al origen hay 2 unidades, ¿cierto? Hay 2 unidades, me falta saber cuánto mide esto, ¿ya? Entonces el punto A, yo ya sé, mira bien, que aquí había un 1, por si acaso, había un 1, esta recta está pasando, que es el lado del cuadrado, está pasando por el 1 con respecto al eje Y. Entonces, me falta la coordenada X para saber cuánto le falta a ese lado, ¿cierto? Entonces, no sé X, ¿de acuerdo? Pero sé que Y es 1. ¿Te fijas? ¿Se entiende? Espero que sí. Y ese punto A que nosotros definimos pertenece a este eje de simetría, pertenece a la recta. Y mira, ¿y qué tal si reemplazo el valor de i en la función que representa a esta recta, y esa recta es el eje de simetría? ¿Ya? Mira la vuelta que me estoy dando. Entonces, voy a tomar la función y es igual a x menos 2. Y el punto A que nosotros definimos es x, 1, ¿cierto? Entonces, y ese punto A pertenece a la recta, por lo tanto, el punto x, 1 satisface a la función, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar, esto es y, ¿cierto? Voy a decir que 1 es igual a x menos 2. ¿Cierto? Por lo tanto, despejo esa ecuación y nos queda que x es igual a 3. Por lo tanto, el punto A es 3,1. ¿Cachai? Por lo tanto, este pedacito mide 3. Y 2 más 3 es 5. Por lo tanto, el lado de este cuadrado es 5. Por lo tanto, la diagonal de ese cuadrado será 5 raíz de 2, que por supuesto equivale a la distancia entre el punto J y su simétrico J'. Alternativa correcta, C. ¿Estabas bien, Vicente, y te arrepentiste al último? ¿Te arrepentiste al último?
¿Se entiende? Es un ejercicio un poquito complejo. A lo mejor el desarrollo que yo escogí era muy largo o se daba mucha vuelta, pero si buscan otra forma, no hay problema, lo pueden compartir. ¿Ya? Y en honor al tiempo, este lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? Para la próxima clase. Recuerda que la próxima y la subsiguiente, puro ejercicio de traslación, rotación y simetrías, ¿ya? Dos clases más, ¿ya? Eso, muchachos. Y no se vayan porque necesito comentarles algo. Vamos a detener.